Sí, no, la verdad sí que siempre estaba centrado, pero siempre podía llegar el día del nacimiento, que bueno, que a veces te puede hacer estar un poco nervioso durante la semana, pero bueno, todo ha salido bien, así que muy contentos porque tanto la mamá como el niño están perfectos. Sí, no, al final somos una plantilla de 21 jugadores que vienen chicos del filial y bueno, al final que haya bajas y el equipo no se resienta es muy positivo. Entonces solo queda pues seguir trabajando día tras día y al final el míster decidirá para este domingo y para el siguiente. Entonces estamos a disposición del míster, trabajar durante la semana y él será el que decide quién juega. Sí, veníamos de una dinámica muy buena y llevamos 2 partidos con 2 derrotas, ¿no? Entonces el equipo se supo reponer, ganamos en casa, que era un poco la asignatura que tenemos pendiente, y ahora pues con tranquilidad, pero con mucha ilusión de ir a un campo muy difícil, que vamos a tratar de hacer nuestro juego y a ver si podemos sacar algo positivo. Sí, Ramón, para cerrar el tema de tu paternidad, me gustaría que explicaras un poquito a los oyentes, a los espectadores, porque salió perfecto, llegaste al quinto después de la odisea en Tenerife, salisteis al quinto día de la isla, impresionante, ¿no? Que salir así, ¿no? Sí, la verdad que fue un poco una locura, ¿no? Porque en principio estaba planeado volvernos el domingo y yo, bueno, llevaba ya 2-3 semanas pendiente de si mi mujer me llamaba que tocaba ir de parto o qué, y entonces, bueno, se retrasa el vuelo, mi mujer se encuentra bien, entonces digo, bueno, no pasa nada, ¿no? Sí que es verdad que el martes cumplíamos la 41 semana, que a priori pues ya quedaban pocos días y justo nos cancelaron el vuelo, vamos a Barcelona y en Barcelona es cuando me avisa y me dice que hay que ir para el hospital. Entonces mira, me pilló muy cerca de Reus y así que vino mi padre a buscarme y en nada ya pude asistir al parto, solo me perdí 10 minutos y entonces pude estar con mi mujer, que es lo que más queríamos nosotros. El próximo domingo el Rayo está a 3 puntos de vosotros, para ellos es una final porque ellos sí tienen la exigencia, la obligación de estar ahí arriba por presupuesto. Sabéis que no puede fallar la intensidad, ¿no? que tenéis que estar a tope en ese partido. Sí, somos conscientes que todos los partidos de segunda división a la que estamos un poco sin esa intensidad, sin ese plus, pues somos un equipo muy vulnerable. Y eso es lo que tratamos de no hacer. Somos conscientes también que Vallecas es un campo muy difícil, que la afición aprieta muchísimo y obviamente es un equipo que está luchando para volver a Primera División. Entonces, bueno, tenemos nuestras armas y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible ya te digo, que para sacar algo positivo. No vais a estar solos tampoco, ¿no? La afición va a desplazarse, creo que hay un lugar que se ha llenado. Tampoco se la ha puesto fácil el Rayo Vallecano en la región de Leche, 25 euros la entrada. Bueno, al final son precios que nosotros aquí no manejamos, ¿no? Estamos contentos, ¿no? Porque la gente nos apoya, ya se ve, los domingos en casa y fuera de casa, los que pueden también vienen y poco a poco vamos ilusionando a la gente y bueno, nosotros muy agradecidos a ellos porque las cosas sin ellos no saldrían tan bien. ¿Qué supone para vosotros volver a veros con Mesa? Bueno, un compañero, tuve la suerte, ¿no? de la primera vuelta tenerlo de compañero, la verdad que le deseo todo lo mejor. Sí que es verdad que este fin de semana al jugar contra él no le deseo suerte, pero la verdad que fue muy buen compañero y no tengo ningún reproche y la verdad que le deseo toda la suerte del mundo. ¿Y qué es más positivo, que juega a favor en este caso, la motivación del ex o que vosotros como jugadores conozcáis dónde están sus puntos fuertes? Bueno, pueden ser ambas cosas, ¿no? Yo sí que cuando me he enfrentado a ex equipos sientes sensaciones raras, pero más raras las sientes cuando vas al estadio donde jugabas. Al final sí que ahora él verá que se enfrenta a su ex equipo, sus ex compañeros, pero bueno, al final imagino que nosotros también le conocemos bien, pero bueno, al final va a ser un partido que va a ser 11 contra 11, así que hay que intentar que Yassin no
no tengan muchas ocasiones, pero bueno, tienen mucho potencial y no solo con Yassin Kazmi tendremos que ir con cuidado. Sí, Ramón, ahora llegan los 12 últimos partidos famosos de los que hablaba el recordado Luis Aragonés en Sano de Pareja, y yo creo que el discurso del grupo es bueno, es prudente, pero vosotros no queréis perder ningún partido, por lo tanto es lógico que la afición esté ilusionada con vosotros, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Al final yo creo que la ciudad se merece alegrías y partidos bonitos de jugar y victorias, y entonces nosotros somos los primeros que metemos intensidad. En los entrenamientos no queremos, hacemos 2 equipos, 3 equipos, nadie quiere perder, entonces eso se ve, ¿no? El nivel de competitividad que tiene el equipo, y eso se transmite en los domingos. Somos conscientes de que es muy difícil la segunda división, que te parece todo bonito y en nada se tuerce, entonces somos conscientes de ello y nosotros tenemos claro sacar la permanencia y luego ya veremos. Físicamente es el equipo fuerte. Sí, somos una plantilla no muy larga, pero la verdad que tenemos, como dice muchas veces el míster, fondo de armario, que al final haya bajas, haya lesiones, haya sanciones, el equipo no se resiente, gana, intenta, por lo menos compite todos los domingos, ya luego ganarás, perderás, empatarás, pero al final se compite y se ve que hasta el último minuto siempre podemos ganar, entonces te da la sensación que el equipo está muy bien físicamente. ¿Cómo esperáis el partido teniendo en cuenta la manera de jugar del Rayo, de Paco Gémez, también muy atrevido, asume riesgos? No sé si eso os beneficia o os perjudica. Bueno, es un equipo que siempre el entrenador, su míster, ¿no? Siempre, bueno, su táctica es tener mucho el control del balón, sobre todo en salida desde atrás, y bueno, también son nuestras armas, ¿no? Esas, pero bueno, vamos a intentar tener nosotros más el balón que ellos, y sabemos que probablemente también será un partido de ida y vuelta, que al final ellos tienen mucho potencial arriba, mucha velocidad, y habrá que intentar frenar sus contragolpes y también poder nosotros, ¿por qué no?, salir a por ellos. Decías que el Rayo es un claro rival de la primera división, y ayer decía Yassin que vosotros sois un rival directo en la pelea por el ascenso, que ellos simplemente son cazadores de los 6 primeros y que la primera presa que hay en el playoff es el Elche. ¿Qué te parece? Bueno, eso está bien, ¿no? Que nos vean como un rival bueno. Sí que es verdad que nosotros no miramos para afuera, que la gente opine, eso no nos trae sin cuidado, entonces nosotros vamos a lo nuestro, vamos a intentar competir, porque ahora mismo sí que es verdad que el próximo rival es el Rayo, entonces es un rival que hay que intentar puntuar en su campo, y solo en esa línea vamos nosotros.